para él. Además, Pero lo recordaba con mucho cariño. Más me imagino que también pasar de ese punto humorístico porque aquí estaba viendo, bueno, yo me acuerdo, yo soy fan de ese programa, así que no me lo pierdo, ¿no? Pero el verle también como como espectador, y la otra me imagino que él como la persona que escenifica, el ver muchos de los artistas que en su momento ellos llegaron a hacer parodia, bien sea él o bien sea Millán, ahora hacerlo en serio, tela. Yo me acuerdo de cuando lo vi bajar vestido de Ana Torroja en una de las galas, yo es que no podía evitar acordarme de la parodia de precisamente de la del reloj, no me acuerdo la canción, de esta de Mecano, de la Puerta del Sol, ¿no? La de las uvas. Pero además ganó esa gala él, pero claro, de repente verlo, que lo está haciendo en serio, cuando lo has visto hacer lo contrario, como que llama un poco la atención, ¿no? Entonces, incluso hasta para el espectador es como, ahora va en serio, ¿no? O sea, como que lo ves raro. Y me imagino que para él no es fácil pasar ese límite de la parodia a la realidad, ¿no? Al tener que imitarlo de verdad, quitando cualquier tipo de gesto. Y entonces, pues no sé, es como el que está acostumbrado a hacer una actividad y de repente se la cambian. Y dices, ahí va, si yo lo hacía con la derecha, ahora tengo que hacerlo con la izquierda, ¿no? Además ha de ser muy duro. O sea, yo lo que me imagino es, de repente tú estás en un teatro, estás haciendo una obra seria y cuando te mueves y hablas, el tono de tu voz y tus gestos provocan que la gente se ría. Me da la impresión de que eso sucede. Entonces, estar haciendo algo serio y como la gente está predispuesta a que sea cachondeo, claro. Tú dices una cosa muy seria y la gente se ríe. Sí, porque además jugaban mucho con la inteligencia del humano y jugaban. Entonces, ha de ser complicadísimo, ¿no? Ese tío tan alto que más largo que un día sin pan, ¿no? Yo creo que el auténtico valor de un artista muchas veces reside en su capacidad para cambiar de registro y de salir de lo que es su zona de confort, en la que se ha movido siempre, en la que el público le identifica y en lo que se siente cómodo, ¿no? Y este cambio supone muchas veces el aprender nuevas técnicas o el enfrentarse a situaciones desconocidas y también a la aceptación del público, ¿no? Y esto realmente también yo pienso que en los distintos géneros de lo que puede ser la interpretación, yo me da la impresión de que el humorismo, el ser un actor humorista, es más difícil que el trabajar en otros géneros. El público que muchas veces asiste a una obra que piensa que tiene que reír y que le va a hacer reír, yo creo que la responsabilidad que tiene el humorista es muy alta y que el fracaso se evidencia fácilmente si sus chistes, sus ocurrencias no promueven que el público ría a carcajada batiente, pues realmente ha sido una actuación fracasada. Y además, es lo que yo pienso. Por ejemplo, Josema, que aunque comentábamos antes y tal, ha hecho desde teatro, humorismo, ha hecho películas, ha ido como evolucionando sin dejar de ser un crack. O sea, sí que a principios de su carrera, por llamarlo así, el boom, boom, boom fue con Martes y 13, y aunque da igual si, por ejemplo, en Ana Torroja lo hacía Millán más que él, y cuando lo ves a lo mejor hacer algo serio como que cuesta, porque te los imaginas en grupo siempre haciendo sketch, no solo evolucionó, sino que, por ejemplo, hizo también doblaje en la película, por ejemplo, de Aladín, que hizo de genio, que creo que para él fue como fue el burro del rec para Derbez, pues para él también fue como, creo yo, ¿no? Como esa parte nueva, también muy divertida, porque parte del éxito de la película de Aladín fue precisamente ese doblaje que tuvo el genio. Sí, de hecho lo dice en la entrevista con Araceli. Vamos a escuchar un fragmento de ese genio tan genial que además cantaba, aparte de doblar, cantaba. Esta serie, esta película de Disney fue hecha en 1992 y así es como cantaba Millán. Digo, perdón. No, Josema, no me equivoco. Creo
que no te das cuenta de lo que has de encontrar. Así que ponte cómodo y medita mientras ilumino las posibilidades. Si en una noche oscura y silbanzar cayese alguna banda sobre ti, les zurrarás. Te sobra genio para repartir. Usa de magia y vencerás por caos. El dinamita a punto de explotar. Y ya verás que el Flash está chupado. Solo estarán para debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Te aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! Hay un genio tan genial. Je suis son maître ici, un tipo servicial. Me repita, Mandel, oigo mal. ¡Hey! Hay un genio tan genial. Sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el Shah! Cualquier manjar, couscous, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un sis kebab y frutas al final? Aquel menú lo escribes tú. ¡Hey! No hay un genio tan genial. ¡Bomba! ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás otro truco más. ¡Cuidado, me quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Yo las hago desaparecer. Que no te le echas, que no pasa. A tus problemas soy la solución. Fui el primero de mi promoción. Yo soy un genio súper enrollado. Lo que tú haces será. Te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Sé que la lista es más de 1 millón. Tu frota bien y luego dímelo. Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y estoy aquí, ¿qué tal mi amor? No hay genio tan genial, no hay genio tan genial. Pues en esta canción utiliza varias voces. De hecho, para él, como dice en la entrevista, fue un honor porque quien lo hizo fue Robbie Williams, el actor americano que hizo el mismo personaje en la versión americana o de habla inglesa, ¿verdad? Sí. Sí, Araceli. Sí. No, la verdad que estaba... Yo la película de Aladdin tengo una niña pequeña, o sea, me la sé de memoria. Y entera, y hasta las canciones las canto. Y la verdad que él sí que estaba muy orgulloso de la película, el doblaje, porque el genio de Aladdin, con todo mi respeto, está un poco como una cabra. Entonces está tan hablando así de repente súper bajito, oye Aladín, y de repente ¿por qué empieza a gritarle al mono? Y claro, yo no soy actor de doblaje, pero eso tiene que ser muy complicado, estar con un tono de voz, un registro de voz muy bajito, muy tranquilo, y de repente volver a gritar y ponerse a cantar como un descosido y volver a bajar el tono. Entonces imagino que sería muy dura, pero muy gratificante a la vez. Sí, no, la verdad que bueno, leía un poquito aquí en este caso de José Mariano Yuste García de los Ríos, que es como su verdadero nombre es, que nació en Madrid en el 2 de marzo del 53, tiene 62 años y la verdad que está hecho un chaval, porque está siempre en el teatro ahí, que es duro, los ensayos, la obra, a veces que hacen dos funciones. Y fíjate que en el 76 son cuando se conocen, pues junto con Millán Salcedo y Fernando Conde, en la Academia o la Escuela de Arte Dramático de Madrid, y es donde surge el trío que era Martes y 13, que estaba compuesto por el propio Josema, por Millán Salcedo y Fernando Conde. Después, en el 79, Fernando Conde abandona el grupo y queda ese dúo famoso tan conocido como Martes y 13. Y a lo que hacíamos referencia, desde el año 84 hasta 1997, junto con Millán Salcedo, presentaron todas las noches el programa especial de Nochevieja de la televisión española, excepto en el 93, que lo hicieron Cruz y Raya. La verdad que en la entrevista que tuvo a bien concedernos hay un sketch que él menciona mucho y que dice que es uno de los que más le gusta, uno de los personajes, ¿verdad, Araceli? Que además es un personaje bárbaro. Dice que cuando lo estaban rodando, en el momento que, bueno, ellos escribían los sketches y eso, la mayoría, entonces cuando ya se caracterizaron y lo estaban rodando, él decía que sabía que iba a salir bien. Dice, es el típico sketch que
tú o sea, que tú estás convencido que te lo pasaste también, que conforme lo estaba pensando, funciona, va a ser muy bueno, y así fue. Yo creo que vamos a poner un fragmento para ir terminando y para que recordarles a este sketch que era Paca Carmona. La Paca. Muy bueno ese. Bienvenidos, queridos amigos, señoras y señores, a nuestro rincón de Andalucía, Gloria de España. Esta noche contamos con la presencia divina, maravillosa, actualísima y fuera de serie de una vieja gloria, una joya auténtica de la canción española. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a Paca Carmona. Paca, muy buenas noches. ¿Me puedes repetir? Buenas noches, Paca. Bienvenida a Gloria de España. Gracias. Es un gran honor para nosotros tener hoy la presencia aquí en directo de Paca Carmona. ¿Quién no ha oído? ¿Quién de ustedes, entendido en flamenco, en cantes hondo, no ha oído hablar ni no ha escuchado alguna tonadilla? Más o menos, ¿cómo fueron? ¿Qué vicisitudes encontraron en el camino? Pues mira, Lauren, no te he entendido nada de lo que me has dicho. Bueno, Paca, yo simplemente me refería a tu comienzo, a esos comienzos que todo artista tiene y que tiene que luchar, que va sufriendo por unos derroteros que muchas veces son escabrosos. Yo sé que tú en los comienzos, Paca, tuviste mucho que luchar, cantaste en bares, en puticlub, en sitios muy inhóspitos. A mí me viene a la memoria el recuerdo de aquellas profesiones de semana Semana termina las aceitunas. ¿Quieres una, Paca? No. Bueno, trae Paca. Venga, toma. Paca, una aceituna. Paca, sin hueso, como los ojos. Yo sé que tú has grabado 18 LP y 14 singles, pero recuérdanos, yo sé que tú tienes una saeta, una saetilla de esas que tú dominas perfectamente, porque tú la saeta la has dominado de siempre, no es de ahora, es que de siempre la has dominado. Mis éxitos han sido no solo la saeta. Por supuesto, fandango, bulería, chiquillada... He tenido mucho éxito con el fandango. Efectivamente, pero a mí me gustaría mucho que nos hicieran unas pinceladas, por ejemplo, de esa bonita saeta que tú tienes a bien hacernos ahora. Pues ya, voy para allá. Vamos allá, Paca, ole, ole. Qué bonito, Paca, ole, ole, qué arte. Es más larga. Otro día. Es más larga, Qué pero arte. tú sabes. El tiempo es oro, Paca, ¿verdad que sí, bonita El mía? tiempo es oro. Y tú eres un monstruo. Muchas gracias por las bonitas cosas que has dicho sobre mi Eres persona. un monstruo de fea, cabrona. Digo, no, perdóname. Escucha una cosa, Paca, mira, yo me gustaría mucho que el público que está aquí presente y que te tiene el gusto de escuchar, que tú le explicaras a ellos esas giras. Tío, ¿qué me han dado? ¡Me manda un metro! Coge el abanico, maricón, digo, Paca. Yo me gustaría mucho que tú explicaras al público, Paca, esas giras que tú te hacías por toda España, con esos coches, esos carromatos, todo el equipaje encima, los parneros, los flamencos, los guitarristas, todo el mundo que iba allí en esos coches, esas vicisitudes que tú tenías en esas giras. Cuéntanos una anécdota. Yo sé que tú hablas, pero no te entiendo nada, Lauren. Bueno, pues es igual, tú cuéntanos lo que te sale de los cojones, pero cuéntanos, Paca. ¡Ole! La bonita gira que hacíamos
con esa piel de toro, como antes te decía, la piel que la llevamos en el alma, en los ojos, en los cuernos, los